Hablemos nuevamente de la protesta docente porque es preocupante, la medida de fuerza no se levanta y se intensifican las protestas exigiendo que el Estado cumpla con la promesa de elevar a 16% el tema salarial y no quedarse en 11%, que es lo que dice el Ministerio de Hacienda, que hasta ahí se puede llegar en cuanto a salario de los docentes. ¿En qué contexto se da este pedido bastante delicado y complejo de la plana de los maestros de nuestro territorio? Rápidamente hacemos un repaso acerca de la situación muy preocupante que está atravesando nuestro país en cuanto a educación. Y no es un problema de este momento, es una acumulación de muchísimos años, de varios cambios de ministros y sobre todo de improvisaciones, señalan algunos analistas que enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes. Arrancamos con el primer dato, vamos a ver la cobertura educativa. En educación inicial solamente el 41%, un número bajísimo, en el preescolar 75% y en la educación media llega nada más que al 46% de los que en realidad deberían estar cursando la educación escolar básica. En rendimiento educativo, 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el mínimo de rendimiento esperado en las pruebas de matemáticas y de lengua castellana y también de guaraní. Si hablamos de acceso educativo en cuanto a años de escolaridad, la población pobre tiene nada más que 5 años de escolaridad. La población rica un promedio de 10.8 y en el caso de los indígenas es mucho peor porque se llega nada más que a 3 años de curso de algún tipo de grado de la educación escolar básica. 1 millón de jóvenes entre 15 y 29 años no terminaron la escuela y no asisten a ninguna institución educativa. El 20% de esta cifra corresponde a mujeres, lastimosamente. Vamos a ver más datos acerca de la tasa de analfabetismo, que es también un problema muy grave en el tema educativo. Pasamos de 4% a 7%, una variación negativa del año 2014 al año 2019. Si hablamos de calidad educativa, también de cómo nos evalúan a nivel internacional, tenemos básicamente varios sistemas, pero los principales son el SNEPE y el PISA, que obviamente estamos aplazados en rendimiento, pero este tipo de evaluaciones no concentra o no evalúa dos temas muy importantes: la educación cívica y también el pensamiento crítico. Un ejemplo de ello es que en las escuelas y colegios muy poco se habla de la incidencia de la dictadura, de la incidencia de la violación a los derechos humanos como Estado paraguayo. Hablamos también de los problemas que se vinieron durante la pandemia. Ya vimos el caso de Tu Escuela en Casa, que finalmente no llegó a cumplir con todas las expectativas, la crisis alimentaria con la entrega no en tiempo y forma de los kits alimenticios y los problemas de conexión digital. Pero vamos a hacer foco en este tema, la conexión digital. Estaba destinado un monto muy importante de dinero, vamos a la siguiente placa, que corresponde a una inversión de 5 años de implementación de 112 millones de dólares. Esto a través del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Esto fue implementado en el año 2014. Teóricamente, este dinero era para equipar a las escuelas, para que todos estemos digitalizados, pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia y nos encontró a un sistema educativo paupérrimo, lamentable y con una brecha digital pero enorme todavía. La evaluación oficial que se hizo acerca de esto es la siguiente: los resultados de esta inversión. Tuvimos una baja ejecución, tuvimos intervenciones aisladas, descoordinación entre los componentes del sistema educativo, la ausencia de una estrategia para complementar las intervenciones de los diferentes niveles, la falta de registro de las personas que estaban capacitadas por este programa. En la siguiente placa vamos a ver las fuentes de todas estas informaciones que les estuvimos comentando. Con este panorama, la educación pero pésima en nuestro territorio, ahora se insiste en que se cumpla con aumentos de salarios. ¿Qué dicen analistas? Que la huelga de docentes en este momento es como mínimo impopular. Realmente invertimos la mitad de lo que deberíamos invertir en educación y queremos resultados como si invirtiéramos lo que se debe. Eso significa jerarquizar todo, y para jerarquizar todo, ¿por dónde hay que empezar? Hay que empezar por ese actor crítico que es el docente, que justamente ahora en plena pandemia plantean una huelga. Y si me preguntás, ¿la huelga es legítima?
Y es legítima, pero es impopular. Es casi como sobrefacturar en tiempos de pandemia. Porque ya la pandemia golpeó al sector educativo y sobre todo a los que menos tienen, dejándolos afuera. Esa niña de 6 años en el 2020, que ahora va a cumplir 8, que tenía que haber empezado a leer y no asistió y ya no está, y no volvió y sigue sin volver a la escuela. Y efectivamente, a nivel mundial se calcula que la educación en el mundo perdió un tiempo de aproximadamente 2 años en total, lastimosamente por el efecto de la pandemia. Un tema que, bueno, no tiene que ver tanto con Paraguay, pero sí obviamente nos afectó a todos nosotros. La pregunta que le hacíamos a nuestra analista, ¿los docentes se merecen un aumento? Sí, nos respondió que sí, pero hay que hacer una evaluación muy importante acerca del desempeño y el nivel de capacitación que existe actualmente. Que el Ministerio de Educación defina en qué le tiene que capacitar al docente y sobre eso planificar las jornadas de capacitación. Yo veo capacitaciones masivas, veo que se entrega las capacitaciones a universidades que tienen el mismo problema, adolecen del mismo mal de la falta de calidad. Tanto el MEC como los gremios tienen responsabilidad. Si yo fuera gremialista, me interpelaría el nivel de mis asociados, el nivel de preparación y el nivel profesional de mis asociados, cosa que se refleja ahora al verlos hablar. Yo creo que los docentes necesitan ganar más, pero necesitan también formarse más, desarrollar más la ética de la responsabilidad por lo que aprenden sus alumnos, porque eso hay que desarrollar. He hablado con padres que me dicen ore cueraila, ore maestra curando y voy, por ejemplo. A eso me refiero cuando hablo de la ética de la responsabilidad. Desde esa responsabilidad de saber que yo tengo que asistir a mi escuela y hacerme cargo de lo que aprenden mis estudiantes. Pero eso se desarrolla en un contexto en donde tanto el Estado como la sociedad hace realidad ese discurso de que la educación es una causa nacional. Exactamente, la educación es una causa nacional, pero con una falta tremenda de planificación, con una reforma educativa implementada desde los 90 que lastimosamente no tuvo resultados, probablemente no es tanta prioridad este tema tan sensible, la educación de todos los niños y adolescentes en territorio paraguayo. Por el momento, la huelga docente continúa con sus mismas reivindicaciones, exigen no el 11, quieren el 16% de parte del Estado paraguayo para que cumpla con lo pactado. Hacienda dice que solo se llega al 11%.